Capítulo 1. Misterios en las alturas celestiales. En las antiguas escrituras se esconden pasajes que sugieren realidades cósmicas más allá de la comprensión cotidiana. Dos de ellos nos intrigan particularmente. Job 38:7, que describe un momento primigenio cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios, y Apocalipsis 12, donde estalla una guerra en el cielo entre el arcángel Miguel y un dragón colosal. Estos textos, separados por siglos, plantean la posibilidad de que las estrellas del alba o hijos de Dios fueran seres conscientes, ya fueran ángeles, u otras entidades divinas que presenciaron la creación y quizás participaron en una rebelión antes de la existencia de la humanidad. ¿Cantaban realmente las estrellas? ¿Quién es el dragón cuyo derribo provoca júbilo celestial? Iniciemos un viaje narrativo y especulativo para explorar estas preguntas, entrelazando la Biblia con mitologías antiguas, interpretaciones teológicas y teorías modernas. Prepárese el lector para asomarse a un drama cósmico, un coro de astros conscientes, batallas en las alturas y ecos de un conflicto que resuena en culturas de todo el mundo. Capítulo 2. El canto de las estrellas del alba. La imagen poética de Job 38:7 nos transporta al amanecer de la creación. Dios interroga a Job, preguntándole si estuvo presente cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas. Y todos los hijos de Dios lanzaban gritos de alegría. En esta poderosa escena, las estrellas del alba parecen personificarse como coristas en la inauguración del universo. La mayoría de comentaristas bíblicos coinciden en que estas estrellas no son meros astros físicos, sino símbolos de seres celestiales. De hecho, en la literatura bíblica, las estrellas a menudo representan ángeles o divinidades. Según un antiguo comentario, el verso utiliza paralelismo poético. Las estrellas de la mañana son equivalentes a los hijos de Dios mencionados en la segunda parte del versículo. Esto implica que seres inteligentes, a los que la Escritura llama hijos de Dios, estuvieron presentes en los cimientos del mundo, alabando a Dios por su obra creativa. Es sugerente pensar que Job 38:7 describe un coral cósmico. Antes de la aparición del ser humano, existe ya un elenco de criaturas celestiales contemplando la creación. El texto necesariamente se refiere a los ángeles, puesto que aún no había hombres. Ellos se unieron en un coro de admiración, explica un análisis exegético. En esta visión, las estrellas cantan no con voz audible, sino con la pura alegría de su existencia luminosa, reflejando la gloria de Dios. A través de la alegoría del canto estelar, se transmite que la creación no ocurrió en silencio, sino en medio de la aclamación jubilosa de seres celestiales. Cada amanecer del cosmos estuvo acompañado por himnos de luz. Resulta aún más fascinante la nota que agrega el comentarista Matthew Poole. En ese instante inicial, ninguno de los ángeles se había aún caído de su primer estado, aunque cayeron muy poco tiempo después. Esta frase sugiere que la Escritura insinúa una caída posterior de algunos de esos hijos de Dios. Es decir, Job 38:7 retrata un momento de armonía primordial, todos los seres celestes unidos en alabanza, antes de que irrumpiera la discordia. Surge entonces la pregunta, ¿qué pudo quebrar esa sinfonía? ¿Hubo entre esas estrellas alguna cuya nota se desafinó por rebelión? Capítulo 3. Hijos de Dios, ángeles, estrellas y seres divinos. El término hijos de Dios, en hebreo, Bene Elohim, aparece en Job, pero también en pasajes como Génesis 6:1-4. Allí se relata enigmáticamente que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. Había gigantes en la tierra en aquellos días, Gen 6:2-4. La conexión entre ambos textos no ha pasado desapercibida a comentaristas. En ambos casos, hijos de Dios parece referirse a seres de naturaleza superior a la humana. La tradición judía antigua y muchos padres de la Iglesia entendieron que estos Bene Elohim eran ángeles. De hecho, la Septuaginta, traducción griega de la T anterior a Cristo, tradujo hijos de Dios en Génesis 6 como ángeles. Y el libro de Job mismo usa Bene Elohim para los seres celestiales que se presentan ante el trono divino. Job 1:6. Si enlazamos las piezas, se perfila un escenario audaz. Antes de la creación del hombre, Dios ya había poblado el cosmos de criaturas divinas, hijos suyos, comparables a estrellas por su resplandor y elevación. Estos hijos de Dios presenciaron con júbilo los albores de la tierra. Mas con el transcurso del tiempo, siglos,
¿Instantes cósmicos? Algunos entre ellos habrían desarrollado designios propios, apartándose de la armonía original. En la tradición cristiana posterior se identificó a un arcángel orgulloso lucero, la estrella de la mañana caída de Isaías 14:12 como cabecilla de esa rebelión inicial. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora?, exclama Isaías, en un pasaje que los padres aplicaron a Satanás. Nótese la ironía, una estrella de la mañana que en vez de cantar con las demás, cayó precipitadamente. Así, en la exégesis clásica, el hermoso título de estrella matutina, lucero del alba, pasó a ser nombre propio del ángel caído, Lucifer, simbolizando cómo un ser brillante se volvió oscuro. Volviendo a Génesis 6, muchos interpretaron que ese breve relato alude a una segunda insurrección, la de los vigilantes o ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Judas 1:6. El antiguo libro de Enoc, texto apócrifo muy respetado en la época de Jesús, amplía la historia. Habla de 200 ángeles que, liderados por Semijasá y Azazel, descendieron al monte Hermón, tomaron esposas humanas y engendraron gigantes violentos. Enoc describe vívidamente cómo estos ángeles enseñaron a la humanidad artes prohibidas, armas, brujería, astrología, corrompiendo la tierra. Dios envió entonces arcángeles para someter a los rebeldes. Uriel, Rafael, Miguel y Gabriel pelearon contra ellos, encadenándolos en los abismos de tinieblas hasta el juicio. Esta narrativa pseudoepigráfica resonó en el pensamiento de la iglesia primitiva. Judas 6 y 2 Pedro 2:4 parecen referirla y estableció el arquetipo de una rebelión angélica antediluviana. De ser así, ¿cuántos ecos entre Job 38 y Génesis 6? Los mismos hijos de Dios que aclamaron la creación pudieron luego, en algún momento, sublevarse seducidos por la lujuria o la soberbia. Sus destinos serían severos, perder su lugar en el cielo y ser confinados. Esta interpretación, sin duda, va más allá de la letra explícita de la Biblia canónica. Pero es notable cómo Job, Génesis, Enoc y comentarios del Nuevo Testamento tejen un tapiz coherente, un concilio divino de hijos de Dios, algunos de los cuales cayeron en desgracia. Al comienzo cantan con júbilo, al final se les encuentra envueltos en transgresión, con consecuencias cósmicas, como el diluvio. El teólogo contemporáneo Michael S. Heiser resume esta visión. En la cosmovisión bíblica antigua, Yahvé gobernaba rodeado de un consejo de seres divinos. Asignó a estos príncipes celestiales responsabilidades sobre naciones y aspectos de la creación, pero algunos se corrompieron. Dios los juzga por su infidelidad. Serán despojados de su inmortalidad y morirán como los humanos mueren. El Salmo 82 sería precisamente el acta de acusación contra esos dioses rebeldes. Así, antes de la humanidad o en sus albores, habría ocurrido una fractura en las alturas, una rebelión de ciertas estrellas contra el orden divino. Capítulo 4. La guerra en el cielo. Visión de Apocalipsis 12. Adentrémonos ahora en el imaginario potente de Apocalipsis 12. El vidente Juan relata. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La escena es cinematográfica. En lo alto del cielo aparece un dragón rojo de 7 cabezas, cuyo rabo arrastra la tercera parte de las estrellas, otra vez estrellas cayendo. El dragón se abalanza contra una misteriosa mujer que está por dar a luz, intentando devorar a su hijo. Pero el niño es arrebatado para Dios, y la mujer huye al desierto. Es entonces cuando estalla la guerra celestial. El arcángel Miguel lidera a las huestes leales contra el gran dragón y sus ángeles caídos. El resultado, el dragón es vencido y expulsado del cielo. Este pasaje, de inagotable simbolismo, ha sido interpretado de diversas maneras. En clave histórica, muchos ven en la mujer al pueblo de Dios, Israel, María, y en el niño a Cristo. El dragón sería Satanás intentando destruir a Jesús, por ejemplo, inspirando a Herodes a la matanza de inocentes. La expulsión del dragón podría corresponder, en ese esquema, a la victoria de Cristo en la cruz y resurrección, cuando el acusador de nuestros hermanos fue derrotado por la sangre del Cordero.
Sin embargo, otros intérpretes, especialmente en la tradición patrística y medieval, leyeron esta guerra como la primitiva caída de Lucifer y sus ángeles, ocurrida en tiempos prehumanos o en el alba de la creación. De hecho, Apocalipsis 12:9 identifica sin ambages al dragón con la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, enlazándolo con la serpiente del Edén. Así, se asocia la visión apocalíptica con la vieja creencia de que Satanás, en forma de serpiente, provocó la caída de Adán y Eva. La imaginería de Juan recogería tanto el inicio, la rebelión angélica, como el clímax, la derrota final del maligno. ¿Qué vemos en esta épica visión? Un conflicto armado en el cielo, literalmente. Miguel, cuyo nombre significa «¿quién como Dios?», aparece aquí como príncipe guerrero. Recordemos que en Daniel 10:13 ya se menciona a Miguel como uno de los primeros príncipes que lucha contra un ángel maligno, denominado príncipe de Persia, sugiriendo contiendas espirituales tras las potencias terrenales. Pero en Apocalipsis la escala es mayor. Es una batalla campal. Esta es la teomachía, guerra de dioses de la tradición judeocristiana. Y, significativamente, ocurre en el cielo mismo, no en la tierra, ni solo en los corazones de los hombres, sino en la esfera celestial, implicando a seres angélicos. Esto refuerza la noción de que, en la cosmovisión bíblica, el mal tiene un origen extracorporal, prehumano, surgido de la rebelión de criaturas libres en el mundo espiritual. La tercera parte de las estrellas que el dragón arrastra con su cola ha sido entendida desde hace mucho como una referencia a que un tercio de los ángeles se unió a Satanás en su rebelión. Orígenes, Tertuliano, Agustín y otros escribieron sobre esa fracción de ángeles apóstatas. De hecho, la Iglesia llegó a enseñar como opinión común que un tercio de los espíritus celestiales cayó, ni más ni menos, siguiendo a Lucifer. En la mente medieval, este evento era histórico. Ocurrió una vez, en el principio. San Agustín propuso que la creación de la luz en el primer día del Génesis alude a la creación de los ángeles, y la subsecuente separación de la luz y las tinieblas simboliza la división entre los ángeles fieles y los caídos. Según Agustín, Dios dijo, «Hágase la luz», y creó a las inteligencias celestes llenas de claridad. Cuando algunas se apartaron, amándose a sí mismas más que a Dios, fueron separadas como oscuridad de la luz. Esta elegante alegoría muestra cómo los teólogos encajaban la guerra celestial en la misma semana de la creación. La caída angélica sería, por tanto, el primer pecado del universo, anterior incluso al pecado de Adán. Volviendo a Apocalipsis 12, al final del episodio una voz clama, «Ay de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo». Ap 12:12. Esto subraya que la batalla celeste tiene repercusiones terrenas. El enemigo derrotado en lo alto centra entonces su furor abajo, entre los hombres. La visión de Juan fusiona así lo cósmico con lo histórico, y nos deja con un poderoso arquetipo. El cielo no fue siempre un lugar de paz inmutable. Hubo un tiempo de guerra en lo alto. Esta guerra, según se nos dice, acabó con la expulsión de Satanás y marcó su destino. Sin embargo, en la narrativa bíblica, esa victoria de Miguel no significa que Satanás dejara de actuar, sino que desde entonces opera sabiendo que tiene poco tiempo. En otras palabras, el dragón herido sigue peligroso, pero su derrota final está sellada. Capítulo 5. El dragón, la serpiente y el monstruo del caos. El protagonista maléfico de Apocalipsis 12 es descrito con símbolos ricos. Dragón de 7 cabezas, antigua serpiente, Satanás y diablo. Cada nombre tiene su trasfondo. La serpiente antigua nos remite al Génesis, aquella criatura que engañó a Eva en el Edén. Aunque el texto de Génesis 3 no llama Satán al tentador, la tradición posterior lo identificó claramente. Esa serpiente antigua es el diablo, clarifica Apocalipsis. Así, lo que comienza como un simple reptil parlante en el jardín es revelado como la encarnación del adversario cósmico. El dragón de 7 cabezas conecta a Satanás con un motivo universal, el monstruo del caos que aparece en muchos mitos. En la propia Biblia se habla de Leviatán, un ser monstruoso asociado al mar, con múltiples cabezas, al que solo Dios puede domar. Tú magullaste las cabezas de Leviatán, dice el salmista al exaltar el poder divino. Salmo 74:14. Isaías proclama proféticamente, «En aquel día castigará Jehová con su espada a Leviatán, serpiente huidiza, y matará al dragón». Leviatán es descrito en Job 41 con detalles que lo hacen parecer invencible. Dientes terribles,
escamas impenetrables, fuego que sale de su boca, rey sobre todos los soberbios. Job 41:34. Muchos comentaristas a lo largo de la historia vieron en Leviatán un símbolo de Satanás, un ser orgulloso, caótico, enemigo de Dios. De hecho, escritores cristianos como Silas Durand señalaron que Leviatán es aquel viejo serpiente, que es el diablo, y Satanás el príncipe de las tinieblas. En ese sentido, el dragón de 7 cabezas del Apocalipsis sería la versión escatológica del Leviatán primigenio. La batalla de Miguel contra el dragón refleja la victoria de Dios sobre el caos, un triunfo anunciado poéticamente desde el Antiguo Testamento. La figura del dragón combina además características de otros mitos. Es interesante notar que en Apocalipsis 13, el dragón delega su poder a una bestia que sube del mar. AP 13:1. Nuevamente mar y monstruo van de la mano. Leviatán era el dragón del mar. En la mitología cananea existía Lotán, el monstruo marino de 7 cabezas derrotado por el dios Baal, muy parecido a Leviatán. En Mesopotamia, la diosa serpiente Tiamat es vencida por Marduk en la epopeya de creación, Enuma Elish. En Grecia, el dios Apolo mata a la serpiente Pitón, Zeus fulmina al dragón Tifón con sus rayos, Perseo decapita al monstruo marino que iba a devorar a Andrómeda. La iconografía de San Miguel alanceando al dragón tiene paralelos con todas estas imágenes antiguas de héroes divinos versus dragones. Las culturas parecen compartir la intuición de un combate cósmico entre el orden divino y las fuerzas del caos, representadas por un gran reptil. Apocalipsis recoge esa imaginería y la coloca en el drama final. Miguel, nombre hebreo con el significado desafiante de ¿quién es como Dios?, derrota al dragón, reivindicando la soberanía divina. Llama la atención, además, la posibilidad de que el Apocalipsis esté haciendo referencia a eventos astronómicos a través de estos símbolos. Algunos investigadores han notado que la descripción de la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, AP 12:1, corresponde a cierta configuración de la constelación de Virgo, y que el dragón podría asociarse a la constelación de Draco, que rodea el polo norte celeste. De hecho, Draco, el dragón, tuvo antiguamente una estrella como polo norte, Tuban, y simbólicamente reinaba en el cielo en tiempos remotos. ¿Sería eso un eco astronómico del dominio del dragón antes de ser expulsado? No es descabellado pensar que el autor apocalíptico, con su estilo lleno de símbolos celestiales, combinara visiones proféticas con la observación de los cielos. En cualquier caso, la triple identidad dragón-serpiente-satán en Apocalipsis concentra todo el mal cósmico en una figura, conectando la primera tentación en el Edén con la batalla final en el cielo. El enemigo es el mismo, su esencia es la del caos personificado, pero su final ya está escrito, será arrojado y vencido. Capítulo 6. Batallas celestiales en las mitologías del mundo. La idea de una guerra en el cielo no es exclusiva de la Biblia. Como insinuábamos, muchas culturas preservan mitos de combates entre seres divinos o cósmicos en los orígenes del mundo. Estas narraciones, separadas por tiempo y geografía, presentan sorprendentes paralelismos, como si fueran distintos idiomas contando una misma historia arquetípica. El orden contra el caos, la luz contra la oscuridad. Veamos algunos ejemplos emblemáticos. Marduk contra Tiamat, Mesopotamia. En la epopeya babilónica Enuma Elish, se relata como la diosa dragón Tiamat, personificación del océano primordial y el caos, se alza en guerra contra los dioses jóvenes que perturbaban su paz. Tiamat crea un ejército de monstruos, liderados por Kingu, y les entrega las tablas del destino para hacerlos invencibles. Ningún dios osa enfrentarla hasta que el joven Marduk acepta el reto a cambio de la supremacía. Armado con un arco, un mazo y vientos huracanados que atrapan a Tiamat, Marduk la desafía en combate singular. El clímax llega cuando Tiamat intenta devorar al héroe. Marduk lanza el Imhulu, un viento maligno, en su boca abierta, hinchándola. Entonces dispara una flecha que le parte el corazón. Tiamat es muerta y, tras apresar a sus esbirros, Marduk corta el cuerpo del dragón en 2 partes, formando con una el cielo y con otra la tierra. Esta guerra divina da origen al cosmos ordenado. El paralelo con Apocalipsis es asombroso. Un dragón marino, aliado con un séquito de monstruos, es vencido por el campeón de los dioses. Tras la victoria, el vencedor establece los cielos, Marduk literalmente los fabrica del cuerpo de Tiamat.
Además, Tiamat a veces es representada como dragón de 7 cabezas en la iconografía mesopotámica, igual que el Leviatán bíblico y el dragón apocalíptico. Marduk encadenando a Kingu recuerda a Miguel expulsando a Satanás y a los suyos. Es una lucha que decide quién reinará sobre la creación recién hecha. Los estudiosos señalan que estas historias de dioses contra dragones primordiales revelan un tema común en el antiguo Oriente Próximo. El caos inicial, aguas, monstruo, debe ser derrotado por el Dios del cielo para que el mundo habitable surja. La Biblia transformó ese mito en una afirmación monoteísta, Yahvé contra el caos simbólico. Y luego el Apocalipsis lo transformó de nuevo en clave escatológica, Miguel Yahvé contra Satanás en los últimos tiempos. Horus contra Seth, Egipto. La mitología egipcia nos ofrece la historia de Osiris, Isis, Horus y Seth, que aunque en la superficie es política, disputa por el trono, tiene tintes cósmicos. Osiris, buen rey, es asesinado y descuartizado por su hermano Seth, dios del desierto y la tempestad, símbolo de la fuerza destructiva. Horus, el hijo de Osiris e Isis, crece y desafía a su tío usurpador. Los textos del conteo de Horus y Seth narran una serie de competencias y combates ante el tribunal de los dioses, la Eneada, para dirimir quién debe reinar. Horus pierde un ojo en las batallas y Seth sufre castración en un episodio engañoso. Finalmente Horus triunfa y es declarado rey legítimo, mientras Seth es humillado o exiliado al desierto. Este enfrentamiento era más que familiar. Representaba la eterna pugna entre el orden fértil del Valle del Nilo, Horus, asociado al faraón, y Angra Mainyu o Ahriman, el espíritu destructivo, fuerza del mal y la oscuridad. Zoroastro enseñó que desde el principio de los tiempos, Angra Mainyu y Ahura Mazda han estado en batalla cósmica, uno creando vida, verdad y orden, el otro introduciendo muerte, mentira y caos. Esta lucha no ocurre únicamente en algún plano etéreo. Se libra en cada corazón humano, pues la humanidad debe elegir apoyar a la luz o a la oscuridad. Sin embargo, también tiene un aspecto celestial. Ahura Mazda cuenta con legiones de seres luminosos, los Amesha Espenta y Yasatas, mientras Angra Mainyu comanda hordas de demonios, los Daevas. Al final de los tiempos, según las escrituras zoroástricas, habrá una batalla final donde Ahriman será derrotado definitivamente. Ahura Mazda, aunque supremo, permite esta confrontación temporal para que las criaturas ejerzan su libre albedrío. Vemos aquí ecos en las tradiciones judeocristianas. Satanás como un oponente de Dios, no igual, pero temporalmente activo, y la idea de un Armagedón final. De hecho, algunos historiadores de la religión sugieren que conceptos como Satanás y la división ángeles-demonios fueron reforzados entre los judíos durante el contacto con el dualismo persa, en la época del exilio. Sea como fuere, el zoroastrismo aporta la idea de que el conflicto cósmico tiene un propósito moral. La creación es probada y purificada a través de él, hasta la victoria total del bien. Otras cosmovisiones. Sería extenso ahondar en todas, pero vale mencionar de pasada la lucha entre Hércules y la Hidra en la mitología griega, otra serpiente multicabeza vencida por un héroe solar. La guerra de Zeus contra los titanes y luego contra Tifón, donde Zeus lanza sus rayos contra un monstruo que escupe fuego, en una batalla que sacude cielo y tierra. En la India, el dios Indra mata al dragón Britra que retenía las aguas celestiales, liberando así la lluvia. Esta es otra variante del tema dios de la tormenta versus serpiente del caos. En la mitología nórdica, durante el Ragnarok, el fin del mundo, el dios Thor enfrenta a Jormungandr, la serpiente gigante que rodea el mundo, y ambos mueren envenenándose el uno al otro. Incluso en Mesoamérica encontramos algo curioso. En las leyendas aztecas, Huitzilopochtli, dios solar guerrero, decapita a la diosa Coyolxauhqui, que era asociada a la luna, y vence a los Censon-Huitznahua, estrellas del sur, que se rebelaron. Es un combate celeste de un dios solar contra fuerzas estelares opositoras. Un eco remoto de la idea de estrellas rebeldes derrotadas por la deidad luminosa. Estas coincidencias sugieren que la humanidad ha intuido o imaginado siempre que el cosmos tiene tensión dramática, que el orden que percibimos fue ganado mediante un conflicto primordial. El Apocalipsis cristiano se presenta así como la síntesis y clímax de todos esos mitos. Recoge al dragón, a las estrellas caídas, al niño solar, al héroe celeste, Miguel,
y muestra la batalla no ya en la niebla de los orígenes, sino en la revelación final, para proclamar la victoria definitiva de Dios. Capítulo 7. Ecos en la tradición cristiana y apócrifa. Los primeros intérpretes cristianos, los padres de la Iglesia, leyeron la Biblia a la luz de estos paralelismos y trataron de articular una comprensión coherente de las rebeliones angélicas. Surgieron preguntas. ¿Cuándo pecaron los ángeles? ¿Todos a la vez o en distintos momentos? ¿Cuál fue exactamente su pecado? ¿Orgullo? ¿Envidia? ¿Lujuria? ¿Quién fue su líder? ¿Cómo encaja su caída con la cronología de la creación? Las respuestas variaron y nos muestran la teología en gestación. Tertuliano, a finales del siglo II, enseñó que Satanás pecó primero por envidia de la dignidad humana o de Cristo, y fue arrojado del cielo por ello. Sin embargo, sostuvo que Dios le concedió un lapso de gracia antes del castigo definitivo, periodo durante el cual Satanás aprovechó para seducir a otros ángeles. Estos ángeles engañados pecaron después, por lujuria con las mujeres, identificándolos con los vigilantes de Génesis 6, y posteriormente fueron expulsados junto con él. Así, Tertuliano distingue dos etapas: la caída individual de Lucifer, seguida de la caída colectiva de los ángeles que guardaron su dignidad. Por su parte, Clemente de Alejandría, finales del siglo II, discrepaba. Según él, todos los ángeles caídos, incluido Satanás, habrían apostatado simultáneamente, en un solo acontecimiento conjunto. Para Clemente no había intervalos ni segundas oportunidades. Una vez revelados por orgullo, fueron precipitados de inmediato fuera de los cielos. Estas reflexiones muestran a la joven iglesia intentando encajar las piezas bíblicas y las tradiciones recibidas, como la de Enoc, en una narración unificada. No deja de ser interesante que ambos, Tertuliano y Clemente, dan por sentada la realidad histórica de la guerra en el cielo. Discuten el cómo y el cuándo, pero no el sí. Ireneo de Lyon, siglo II, demuestra la influencia directa de la literatura apócrifa en la teología cristiana primitiva. Ireneo conocía el libro de Enoc y sus mitos de los vigilantes. En su obra Contra las herejías, llega a llamar Azazel a Satanás, adoptando el nombre del líder de los ángeles caídos en Enoc. Este detalle es revelador. Implica que Ireneo veía la historia de Génesis 6 Enoc como parte del trasfondo necesario para entender la caída de los ángeles. Para él, el diablo era Azazel, el ángel que enseñó la injusticia a la humanidad. Ireneo también se refiere a los seguidores de las doctrinas heréticas como ángeles del diablo, equiparándolos a esos ángeles rebeldes. Esto indica que los padres usaban el paradigma de la rebelión celeste no solo para hablar del pasado mítico, sino también para entender luchas espirituales presentes. Por ejemplo, la propagación de herejías era vista como continuación de la revuelta satánica contra la verdad. En ese relato, Adán y Eva, tras ser expulsados del Edén, preguntan al diablo por qué los tentó. Satanás responde: porque Dios me mandó postrarme ante Adán, y yo me negué. ¿Cómo el fuego celestial va a inclinarse ante el barro?, dije. En otras versiones, Satanás envidia el destino glorioso que Dios tenía para el hombre, y se revela negándose a servir a una criatura menor. Esta tradición, que también aparece en textos rabínicos y más tarde en el Corán islámico, donde Iblis rehúsa honrar a Adán, añade un matiz de celos cósmicos. El ángel caído no soportó la idea de que Dios elevara al ser humano por encima de él en dignidad. Así, su pecado sería la envidia, y el escenario de la rebelión sería inmediatamente posterior a la creación de Adán. Se reflexionó también que tras la caída, los demonios quedaron fijos en el mal sin oportunidad de arrepentimiento, a diferencia de los hombres que sí pueden arrepentirse. El Concilio Lateranense IV, 215, definió sucintamente que Dios creó al inicio del tiempo a las criaturas espirituales, ángeles, y materiales, mundo, y que algunos de esos ángeles se hicieron malos por su propia voluntad. Es decir, la ortodoxia cristiana afirmó la realidad histórica teológica de la rebelión angélica encabezada por Satanás. Puede decirse que este dogma, no explicitado en la Biblia de manera narrativa completa, se formó de la intersección de muchos hilos: escritura, apócrifos, exégesis patrística, quizá influencia de mitos externos. Al final, la cristiandad heredó una imagen viva, la del arcángel San Miguel con armadura, espada y escudo, combatiendo y expulsando a un dragón infernal, una imagen inmortalizada en incontables pinturas,
como la célebre de Rafael, 1505, donde el joven Miguel aplasta al demonio bajo sus pies en un paisaje apocalíptico. Esta imaginería sacra no es sino la pictorización de Apocalipsis 12 unida a las visiones de los profetas y a las leyendas eclesiales. Cabe mencionar que la tradición también advierte contra especular en exceso. Algunos padres, como Orígenes, sugirieron ideas muy atrevidas. Él pensaba que las estrellas literales tenían almas racionales, y hasta consideró si los demonios podrían algún día salvarse, aunque lo descartó finalmente. En contraste, Agustín recalcó que mucho de esto es arcano y que debemos atenernos a la enseñanza básica, que hubo ángeles buenos y ángeles malos por elección libre, y que Dios sacará un bien mayor de ese mal permitido. En resumen, la Iglesia antigua y medieval no veía las historias de la guerra en el cielo como meros mitos, sino como realidades espirituales que revelan verdades morales. El orgullo conduce a la caída, el orden de Dios prevalece, y existe un combate continuo entre las fuerzas del bien y del mal que trasciende lo visible. Ese combate, que inició quizás antes de la creación humana, continúa ahora en el plano espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes, escribió San Pablo en Efesios 6:12, aludiendo justamente a esos seres rebeldes. Así, los cristianos fueron llamados a considerarse soldados en esa guerra, alistados bajo el estandarte de San Miguel. Oraciones como San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, reflejan cuán real y presente se percibía la cola del antiguo dragón, todavía agitándose en el mundo. Al cerrar este guión especulativo, invito al lector a mantener viva la capacidad de asombro. No tomemos estas narraciones ni como dogmas incuestionables ni como fábulas desechables, sino como espejos polifacéticos. Cada faceta refleja algo, una enseñanza moral, una experiencia psicológica, una creencia ancestral, quizá incluso destellos de realidades sobrenaturales. Al contemplarlas, descubrimos también cosas sobre nosotros mismos. Nuestra sed de entender el mal, nuestro anhelo de que el bien venza, nuestra tendencia a personificar fuerzas en figuras de ángeles y dragones. En el debate respetuoso y el estudio, podemos extraer oro de estas minas míticas sin perder el sentido de la maravilla. Cantaron las estrellas, lucharon los arcángeles. Puede que nunca lo sepamos con certeza en esta vida, pero las preguntas que surgen al hacerlas ya son valiosas en sí. Nos impulsan a mirar al cielo con curiosidad, a leer las escrituras con mente abierta, a comparar culturas con admiración por la creatividad humana y a filosofar sobre el destino. Que cada uno pues saque sus conclusiones. Y si al final de esta exploración hemos logrado que surja en su mente un «y sí» o un «nunca lo había pensado así», entonces el objetivo se habrá cumplido. Abrir la puerta al cuestionamiento y al diálogo, ese canto conjunto de mentes que es quizá la más hermosa continuación del canto de aquellas estrellas del alba.